En la clase pasada estuvimos viendo lo que era la escritura pública y vamos a ver que pues, la escritura pública contiene varias cuestiones, lo que es negocios jurídicos, declaraciones de voluntad, contratos, manifestaciones del consentimiento. Vamos a ir entrando en materia para poder distinguir a lo que es cada una y poder entender la temática de mejor forma. Solo traigo mi código, permítanme. Muy bien. ¿Qué es un negocio jurídico? Recuerden que yo siempre pues trato de tomar en consideración la participación que puedan tener los estudiantes, tratar de entender la temática de la mejor forma. Pregunto, ¿qué es el negocio jurídico y qué el fundamento legal del negocio jurídico? Platiquemos, recuerden que lo más importante es la charla que podamos tener. Traten de no ponerse nerviosos porque ya están prácticamente a nada de los privados y la charla es muy importante. ¿Qué repito? ¿Qué es jurídico y el fundamento? Muy bien, solo Daisy, muchas gracias por participar. Solo siempre la misma dinámica para saber quién me habla, porque van a haber veces que van a preguntar 2 o 3 personas, levantamos la manita y pues participamos, ¿de acuerdo? Y les invito que cuando, pues es una invitación, distinguida estudiante, que cuando me hablen, pues me puedan habilitar la cámara. Claro, no es obligatorio, pero saber con quién estoy interactuando, pues me va a ayudar a saber que a veces no solo hay imágenes. ¿Me decía Daisy? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, estimada. Ajá. Es la declaración o el acuerdo de voluntad entre ambas partes. Cuidado. Acuerdo y declaración de voluntad son 2 cosas distintas. Tenemos que tener cuidado. Vamos a ver, Evelyn. ¿Qué opina Evelyn? Buenas noches, licenciado. En el Código Civil, en el decreto 106 del libro quinto del Derecho de Obligaciones, la primera parte, en el título 1 del negocio jurídico, capítulo 1 de la declaración de voluntad, en el artículo 1251 dice, establece. Sí, el negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Muy bien. Quiero hacer una acotación bastante interesante. Muchos confunden lo que es contrato con lo que es negocio jurídico y me he encontrado profesionales que también lo expresan o lo materializan distinto. Yo les voy a dar mi experiencia, mi análisis, lo que yo considero a la luz de la ley. No es un absoluto, pero es como lo vamos a manejar en el curso para poder entenderlo de la mejor forma. Lo que es el negocio jurídico se encuentra encuadrado, como bien dijo Evelyn, creo que fue la última estudiante que leyó. No se me vaya, Evelyn, vamos despacito para que me vaya a ayudar a concretar una definición. Evelyn, ¿está por ahí? Sí, Lica, aquí estoy. Muy bien. Efectivamente, Evelyn, cuando leyó el negocio jurídico y estipuló de la declaración de voluntad. ¿Vieron? Entonces está en el apartado de la declaración de voluntad, pero ¿qué es el negocio jurídico? No hay una definición estricto sensu o que la ley diga negocio jurídico es, pero sí podemos entenderlo de acuerdo a sus elementos. Primero entendemos que la declaración de voluntad, de cierta manera, está inmersa en lo que es el negocio jurídico, declarar la voluntad, y que al declarar la voluntad, esto va a conllevar la creación de ¿qué? De obligaciones. Porque ¿en qué apartado está? En el derecho de obligaciones. Entonces, 2 características importantes. Vamos a entender que el negocio jurídico va a llevar el término declaración de voluntad y el término crear obligaciones, crear, modificar o extinguir obligaciones. También vemos en el artículo 1251 que estipula que para que ese negocio jurídico o esa declaración de voluntad tenga efectos jurídicos, tiene que tener capacidad legal
consentimiento que no lo adezca de vicio y objeto lícito. Entonces, ¿cómo podemos ir armando la definición? De hecho, este apartado, todo lo que es el negocio jurídico, lo entendiendo como manifestación de voluntad o declaración de voluntad. Leamos el artículo 1252, Evelyn. Artículo 1252. La manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita. Otra vez que tenemos lo que es la manifestación de la voluntad. Declaración de voluntad, manifestación de la voluntad. Artículo 1254. Artículo 1254. Toda persona es legalmente capaz para hacer declaración de voluntad en un negocio jurídico. Miren lo bonito acá, ya es más expreso. ¿Eso qué quiere decir? Que la declaración de voluntad va inmersa en lo que es un negocio jurídico. Sigamos analizando. Artículo 1257, capítulo 2. Artículo 1257. ¿Es anulable el negocio No, jurídico? capítulo 2. Capítulo 2, vicios de la declaración de voluntad. Vicios de la declaración de voluntad del negocio jurídico, porque estamos hablando del negocio jurídico. Entonces, hago la diferencia. Lo que es el negocio jurídico va de la mano a la declaración de voluntad. Y vamos a hacer un ejercicio didáctico para poder entenderlo. Mire, y le voy a preguntar a Evelyn. Hoy que está interactuando Evelyn, pues puede ser cualquiera. De hecho, a mí me gusta mucho interactuar con mis estudiantes. Mire, Evelyn, yo quiero vender esta calculadora. Pregunto, ¿esto es un contrato o es una declaración de voluntad? Declaración de voluntad. Muy bien, que si lo materializamos con capacidad legal, objeto lícito, consentimiento que no del servicio, y lo encontramos que quiere crear derechos y obligaciones, podríamos entonces decir que es un negocio jurídico, pero parte del génesis primario de la declaración de voluntad. Ahora bien, Evelyn manifiesta que quiere comprar la calculadora. Evelyn, por favor, dígame, yo quiero comprar la calculadora. Yo quiero comprar la calculadora. Pero pongamos el estilo, ¿verdad? Como que fuera actuación. Muy bien, licenciado Josué, yo necesito una calculadora, deseo comprarla, ¿usted tendrá una? Miren lo bonito acá. Ahí está, me gustó mucho mejor. Ahí está. Recuerdo cuando Dios me permitió estudiar teatro, pues ahí nos ponían a hacer esos ejercicios. Muy bien, vemos entonces acá dos declaraciones de voluntad. Miren, no se me pierda. Una, que una persona quiere vender, y otra declaración que una persona quiere comprar. ¿Nació ya el contrato? No, todavía no ha nacido el contrato. Veamos cuándo hay contrato. Vamos entonces a la definición de contrato, y esto va concatenado siempre con el Código Civil, con el artículo 1517, si no estoy mal. Y no se me vaya a ver, no voy a apagar su cámara, porque me va a ayudar para poder concretizar, y al final eso es lo que hacemos en la notaría. Vamos a tratar de darle un aspecto práctico. Muy bien, Ana Cristina Janet. Sí, le leo el 1517. Por favor, estimada licenciada. Ok, título 5, obligaciones provenientes de contrato, capítulo 1, disposiciones generales. Artículo 1517. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Muy bien, convienen, ya es un acuerdo de declaración de voluntad. Hay acuerdo, hay contrato, cuando dos o más personas convienen en acordar las declaraciones de voluntad. Entonces, en este caso, Josué Canas declaró que quiere vender y Evelyn declaró que quiere comprar. Ahora pongámonos de acuerdo. ¿Qué me preguntaría o qué le diría yo? Si es una oferta, yo le diría, mire, la vendo en 20 quetzales, es marca Casio, pues me dijeron que era original, lo entrego con factura. Evelyn, ¿qué me diría? No sé, está bien, licenciado, yo le doy 19, le doy 17, no sé qué me dice Evelyn. ¿Es producto nuevo? ¿Tiene garantía? Pues fíjese que me costó 40, por eso lo estoy vendiendo a ese precio, ya Susana. Entonces le doy menos. ¿Cuánto me da? 15. Para ni usted ni yo, 17.50. Muy bien. Muy bien. Al materializar el consentimiento, al materializar ese acuerdo de voluntades, entonces, ¿qué? Nace el contrato.
Veamos entonces qué es el contrato de compraventa. La compraventa puede ser de materia mercantil, pero esta es una compraventa particular, en dos particulares. Esta es una reventa en alguna manera porque no soy alguna empresa, alguna sociedad que me dedique a la venta de calculadoras, sino que simplemente pues lo estoy vendiendo. Vamos entonces a lo que es la compraventa. Y todavía no se me vaya en este hilo conductual, porque como vamos a esto va a ser la temática de la clase. Yo tengo que saber distinguir cuando va a haber una declaración de voluntad, cuando va a haber un contrato, cuando va a haber una manifestación del consentimiento, cuando va a haber ya lo que es una declaración de voluntad. Vamos entonces a lo que es la compraventa. Artículo 1791. ¿Y quién me ayuda a leerlo? Blanca Ondina Girón. Buenas tardes. Título cuarto de la compraventa. Capítulo primero, disposiciones generales. Artículo 1791, reformado por el artículo 108 del Decreto Ley 218. El contrato de compraventa queda entre las partes desde el momento en que convienen en las cosas y pausa, Blanca Ondina. Le pido un favor. ¿Qué marca es su código? ¿De qué editorial es su código? Alenro. Muy bien, no lo conozco, pero todos los que tengan este código, cuidado, porque ahí está mal impreso. Tendría que establecer, y todos revisen, por favor. El contrato de compraventa queda perfecto. Le falta la palabra perfecto. Perfecto. Por favor. Y no es que le den la publicidad, porque realmente a veces puede pasar para que puedan tomar nota. Entonces todos revisen. Queda perfecto. Sigamos con la lectura. ¿Cómo quedaría? Aunque ni la una ni el otro se hayan entregado, queda prohibido el pago. Ahí está bien. Entonces vamos viendo todos los pasos para poder darse o materializarse lo que es el contrato. Partimos del negocio jurídico, que es el génesis primario, y el negocio jurídico se fundamenta ¿en qué? En las declaraciones de voluntad. Pero no solo declarar la voluntad significa que exista contrato, sino que debe haber un acuerdo de declaraciones de voluntad. Si de repente Evelyn manifiesta que no, yo no me muevo de 17, yo le digo, Josué Canas no se mueve de 20, y decimos, pues, como pasa en El Precio de la Historia. En El Precio de la Historia, no sé si han visto ese programa, dicen, pues, no podemos llegar a un acuerdo, si lo quiere pensar, aquí estoy. Pero hubieron declaraciones de voluntad, sí, lo que no se materializó es el contrato. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo sé que ya lo vieron en civil, pero lo estamos recapitulando para que lo tengan fresco porque va a ser fundamental. El negocio jurídico es una declaración de voluntad que requiere para su validez capacidad legal, objeto lícito, consentimiento que no adolezca de vicio, y que tiene por objeto la creación, modificación, extinción de derechos y obligaciones. ¿De acuerdo? En cambio, el contrato ya hablamos de un acuerdo de voluntades, un acuerdo de declaraciones de voluntad. Me doy a entender con estos fundamentos y me voy citando la ley para que no solo lo vean como que lo inventé, no, si está en la ley, solo que hay que entender el contexto de los artículos. Pregunto, ¿vamos bien? ¿Preguntas? Esto me interesa que quede fundamental. Ahora bien, y siempre le pregunto, ¿sienten que esto yo sé que es civil, porque lo vieron en materia civil, pero si ustedes sienten, licenciado, eso ya lo sabemos, yo quiero que entremos en materia, yo quiero redactar, pregunto, ¿sienten que voy muy despacio o vamos a buen ritmo? Está bien. Tenemos la bien. Muy bien. Continuemos entonces. Me interesa que quede claro. La escritura pública. La escritura pública ya vimos entonces, recapitulando, la diferencia entre negocios jurídicos, declaraciones de voluntad, contratos y manifestaciones del consentimiento. Eso nos falta. Por acá está todavía Evelyn, mi estimada licenciada Evelyn. Sí, Lica, aquí estoy. Muy bien. Para seguir con lo que corresponde a lo que es la manifestación del consentimiento puede ser de diversas formas. Pueden ser en forma expresa, pueden ser en forma tácita, pueden ser a través de gestos, a través de palabras, y se va a materializar en la escritura a través de la firma.
en la escritura pública yo le puedo decir que sí quiero vender, pero hasta que yo no ponga mi firma, estampe mi rúbrica en la escritura, yo no he materializado mi consentimiento. Yo puedo decirle, mire, quiero comprar la calculadora. Evelyn, ¿me puede decir? Muy bien, que esto sería un gesto. También puede decir, mire, yo lo vendo en 20 y me saca el billete y me lo pone sobre la mesa. Pues podría ser algo tácito que se esté dando. También puede hacer algo expreso, como lo hizo ella. Ahora bien, para materializarlo en un documento notarial, vamos a entender entonces que el documento notarial, como en la escritura pública, se necesita materializar en forma escrita el consentimiento y nunca van a ver que el comprador diga sí, con sus palabras de puño y letra, sí acepto. No, ellos materializan su consentimiento de qué manera, estampando su firma o su impresión digital. Y esta es la forma en la cual pues nosotros podemos ver que las personas materializan su consentimiento. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver los elementos que contiene la escritura pública. Declaraciones, repito, declaraciones de voluntad. Ya vimos que es una declaración de voluntad, ya vimos lo que son contratos, vimos que el negocio jurídico tiene ese pilar fundamental de las manifestaciones de declaraciones de voluntad y también vimos lo referente a lo que son manifestaciones de consentimiento. Vamos al artículo 29. Gracias, Evelyn, por su interpretación, le iba a decir por su intervención. Muy bien. Muy bien. Vamos al artículo 29. Código Notariado de 314. Si alguien me puede ayudar a leer el artículo 29 del Código Notariado. Muy bien. Vamos con Dafne Gabriela Palacios. Buenas noches, licenciado. Título tercero, instrumentos públicos, artículo 29. Los instrumentos públicos contendrán... Pausa. Dafne. De igual forma, le invito a Dafne o a quien se tome y lo pueden solo es para que vamos a interactuar y a veces van a ver que yo necesito que me hagan gestos para poder dramatizar o entenderlo de la mejor forma, ¿de acuerdo? Si lo pueden hacer, no es obligatorio tampoco, pero me ayuda también para ir, tratar de que lo vayamos haciendo lo más práctico posible, como que ustedes me están atendiendo la notaría. Muy bien, licenciado. Solo que tengo un inconveniente con mi cámara. No hay problema, si no se puede, no hay problema. Sí, perdón. Numeral primero. No, pausa. Vamos a retroceder un poco. Tenemos lo que es el término de documentos notariales. Los documentos notariales, básicamente, podemos decir que tenemos protocolarios y extraprotocolarios, que hoy estamos en la clase pasada. En la clase pasada vimos lo que era el protocolo, señalamos la escritura pública, la acta de protocolación, la toma de resolución de firmas y la certificación de la libertad de testamento cerrado. Fuera del protocolo tenemos el acta notarial, el artículo 60, 61, 62 del Código Notarial. Tenemos también lo referente a que es el acta de la elección de firmas, el artículo 55, literal A, y el acta de la elección de copia de documentos, que es el artículo 55, literal B del Código Notarial. Ahora bien, 4 dentro del protocolo, 3 fuera del protocolo. Le pregunto, Dafne, Sí, las formalidades del artículo 29 aplican para todos los que van del protocolo o específicamente algunos de estos 4. Aplican para todos los instrumentos públicos, ¿verdad? El notario. Pues yo creo que para todos, cada uno tenga su título. Le pregunto, entonces, esta es una charla, ¿de acuerdo? Entonces, leamos el artículo 29. Veamos artículo 29 para que vamos a entender la puesta en práctica de las elecciones, el concepto de cómo vamos. Muy bien. El número de orden, lugar, artículo 29, los instrumentos públicos tendrán. ¿Será que establece en algunos casos? ¿Qué significa? O tal vez se tendrán que hacer que es vinculante para todos. Ok. Pero igual les tanta.
en unos casos significa, o esa palabra o encontraña en el plan de atrapados. ¿Qué piensa usted? Pues yo creo que aplica para todo, licenciado. Respecto a mi opinión, no sé. Vamos a analizar, entonces vamos muy bien. Primera uno. En número de orden, lugar, día, mes y año de otorgamiento. Número de orden quiere decir de importancia, se recuerda que cada uno de las ciudades va con un relativo, número uno, todos los nombres, estamos con eso. Sí. Pero la pregunta que dice que a partir de este siglo mismo, se ha que aplicar para todos los documentos legales y medios. Ahora le pregunto, ¿será que la acta ya llevan los documentos? No. ¿Será que la legalización de más va a llevar los documentos? Desde me acuerdo, licenciado. La legalización de documentos lleva el número de orden. Yo creo que es así. La que le llamamos auténtica. Una auténtica de documentos. Sí. No, para que vayamos aprendiendo. Vamos a entender entonces que el notariado se hace referencia únicamente a las formalidades que van a cubrir el tema de escrituras públicas. Acá en los documentos públicos es sinónimo de escrituras públicas. Un poco, porque a veces estamos aprendiendo en la día a día que en los documentos públicos son los que redactan el notario, pero hay una tendencia de explicar este tema en referente a que tenemos lo que son los documentos notariales, es evidente fuera del protocolo. En el artículo 29 vamos a ver de cierta manera si es sinónimo de escritura pública. Repito, sinónimo de escritura pública. ¿De acuerdo? Estricto censo es una escritura pública. A amplio censo nos referimos a todos los documentos notariales autorizados por el notario. A las escrituras públicas vamos a encontrar que tenemos una clasificación bastante interesante, que son la escritura matriz, que es la que absorbe efectos por sí misma, al origen a la declaración de derechos y obligaciones y relaciones jurídicas, hasta nace por sí misma. Pero también tenemos una segunda clasificación que son accesorias o complementarias. Si alguien me ayuda a leer lo que tengo en pantalla para que vamos interactuando. Gracias, Dafne, por su intervención. Nada, licenciado. Muy bien, vamos con Yasmin Elizabeth. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciado. Escritura matriz principal es la que surte efectos por sí misma, dando origen a la creación de derechos, obligaciones y relaciones jurídicas. Muy bien. En el caso de que iniciamos la clase con Evelyn, si no estoy mal, ¿qué tipo de contrato o escritura matriz se tuvo a ser celebrado? Pensemos que se materializó en escritura pública. Bueno, ya se lo dije ahorita, es un contrato de compraventa. La escritura matriz es una compraventa. Veamos en el siguiente apartado, accesorias. Accesorias, complementarias, es la que depende de una escritura matriz para su existencia. Modifica, rescinde, amplía o aclara una escritura matriz. Por ejemplo, puede ser que modifique porque de repente no eran 20, no eran 17, sino que eran 17.50. De repente no eran 20, sino que eran 18. Ahí pues estamos de cierta manera modificando. Tienen que tener un acuerdo entre las dos partes. También rescinda. Podemos decir, no, pues la verdad que no me conviene la calculadora y yo ya no se lo quiero vender, entonces podemos rescindir, es volver a regresar las cosas como son. Podemos también ampliar. Aparte de la calculadora, fíjese que dentro de la compraventa incluye una almohadilla. Entonces, acá estamos estipulando que se amplía el contrato o de repente decimos, no, lo que vamos a emplear es que se van a hacer en 2 pagos. También podemos aclarar, no, aclaramos que en la venta de la calculadora no incluye lo que son baterías. Entonces podemos hacer otro instrumento accesorio en donde va a modificar la escritura matriz. ¿Cómo se puede modificar? A través de una escritura que lo modifique, rescinda, amplía, aclare
la escritura correspondiente. Para eso veamos el artículo 36 del Código Notariado, por favor. No se me vaya Yasmín. Y vamos, ¿quién me puede ayudar con el artículo 36? Ahorita vamos a preguntas. Estimado Pablo González. Mucho gusto y bueno, verle por acá y dije, de repente ya no hay ocupo. Fíjese que no, en su sección no logré, pero estoy aquí de oyente, con su autorización. Muy bien. Así que bueno. Todo se tiene que aprender. Sí, fíjese que tristemente, como en un minuto creo que se llenó la sección y ya no lo logré, pero aquí estamos. Excelente, mi estimado. Pero qué bueno verle, mi estimado Pablo. Igualmente. Artículo 36 del Código Notariado, Ajá. decreto 314. El notario pondrá al margen de la escritura matriz razón de haber autorizado otra escritura, que la adicione, aclare, modifique o rescinda. Y también razonará los títulos y documentos y tenga a la vista y cuyo contenido sufra modificación en virtud de los instrumentos que hubiere autorizado. Muy bien, ahí entonces encontramos que son adicione, aclare, modifica o rescinda. Pero tiene que haber una escritura matriz. No puedo hacer una aclaración si no hay una matriz, no existiría. Las accesorias dependen de una principal. Entonces, esto es importante. Gracias, mi estimado. Y por último, tenemos las escrituras canceladas. Estas ocupan un lugar y espacio dentro del protocolo, sí, pero no nacen a la vida jurídica. No pueden ser reproducidas, no pueden ser expedidas. ¿En dónde encontramos las escrituras accesorias, mis estimados estudiantes? Al analizar el Código Notariado se encuentran en el artículo 37 del Código Notariado, en su literal B de bueno. Vamos con preguntas, mi estimado Pablo Moisés, antes de... Pablo Moisés, ¿preguntas? ¿No? Bueno, leamos entonces el artículo 37 literal B de bueno. Código Notariado. Quien lo tuviera me puede colaborar. Edgar Adolfo. Les hacía mención, siempre de que han sido mis estudiantes. Yo trato de, pues, saber, de cierta manera, con quién estamos interactuando, porque hay estudiantes que de repente no interactúan y después cuando piden revisión dicen, no, licenciados, que yo no he faltado. Lo que sucede muchas veces es que tal vez pudieron entrar, pero también es importante interactuar, porque no solo es dejar entrar a la clase y ver que hay marca que estoy conectado, pero realmente estoy en otras ocupaciones, estoy comiendo, estoy cenando, me estoy bañando. Tuve un caso también hasta que estaba en el baño, entonces, y lo digo con todo respeto, pero no se trata de eso, sino que tenemos que estar tratando de poner atención. Y lo peor es que no se había dado cuenta que había dejado habilitado uno de los iconos. Entonces, con todo el respeto le digo, no es, pero sí, tenemos que tratar de interactuar para saber quién es y pues yo lo recuerdo y tomo en consideración. Edgar, estimado licenciado. Artículo 37 del Código Notariado. El notario y los jueces de primera instancia. Bueno, cada vez que citamos un número 314. Citamos el número de decreto para que se nos vaya quedando. Vamos, estimado licenciado. Decreto número 314, Código de Notariado. Artículo 37. El notario y los jueces de primera instancia, cuando estén facultados para cartular, deben cumplir con las siguientes obligaciones. Literal B. Dar aviso dentro del término indicado en la literal anterior y ante la misma dependencia de la Corte Suprema de Justicia o ante los funcionarios judiciales indicados, según el caso, de los instrumentos públicos cancelados, de los cuales no podrá extender copia o testimonio. El aviso se enviará en papel sellado del menor valor y con el número y la fecha del instrumento cancelado. Cuando leemos cuando leemos papel sellado del menor valor, actualmente ya no se lee así, sino que debe leerse papel bond. Papel bond. Aparte es el papel sellado especial para protocolos, que es diferente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces acá tenemos las escrituras canceladas. Y repito, las escrituras canceladas ocupan un lugar y espacio dentro del protocolo, pero no nacen a la vida jurídica. Repito, las escrituras canceladas ocupan un lugar y espacio, pero no nacen a la vida jurídica. Mi estimado notario, Edgar, vamos todavía no hemos terminado con su participación para que charlemos. ¿Estamos? Fíjese que estamos siempre en la compraventa de la calculadora.
Resulta que yo ya firmé la escritura y que también ya lo firmó Dafne, creo que era la estudiante que intervino. Pero pregunto, ¿será que si comprador y vendedor ya firmaron la escritura, pero no la ha firmado el notario, podemos cancelar la escritura? Toda vez exista la manifestación de voluntad de alguna de las partes o de ya no continuar y el notario no la ha firmado, considero que sí se puede cancelar. Le vuelvo a preguntar, ya firmó, en el caso concreto, ya firmó comprador y vendedor, ¿podemos cancelar esta escritura? Aquí se acuerda usted como notario. En el caso concreto, ¿lo puede cancelar, mi estimado? Sí, como yo considero, dependerá de las circunstancias por las cuales se desee cancelar. O sea, ellos ya firmaron. Ya firmaron, pero al final no sé qué pasó y ya no llegamos a un acuerdo. ¿La cancelamos? Usted me pregunta, yo soy su cliente. Sí, puede existir algún vicio que, por ejemplo, no se cumplió con el pago. Independientemente que ya habían firmado, pero dentro de las cláusulas se había establecido que el pago iba a ser mediante un depósito y el depósito no se realizó. En ese caso, considero que sí la podría cancelar. No, que se nos grabe y apúntenlo a la parte del código. Nunca, y se pueden meter a problemas legales, hasta estos les pueden certificar cuestiones penales. ¿Por qué? Porque el consentimiento ya fue materializado. Ahora bien, no se me vaya, mi estimado, para que todavía me falta interactuar. Le pregunto, cambiemos un poquito, Eder. Y termino esta idea y vamos al siguiente caso, Eder. Una vez que a las personas han materializado su consentimiento, lo que le queda al notario es autorizar. Si ellos dicen, mire, licenciado, nos arrepentimos porque esa casa es donde yo crecí, era la de mis papás, no sé qué me pasó, fue una necesidad, no sé. Y el comprador dice, y el comprador dice que también pues me devuelve el dinero, me devuelve la casa. Entonces pregunto, ahí ya no se puede. Lo que le queda al notario, porque ya materializaron su consentimiento, es autorizar. Si ellos no están de acuerdo, lo que tendrán que hacer es una rescisión. Aunque usted, como dice, no cumplió con el pago, entonces lo que manda ahí es demandar. Por ejemplo, si era una situación condicional, revocar por incumplimiento o rescindir por alguna cuestión, pero hay que hacer una otra escritura, ¿de acuerdo? Apunten al margen del código, nunca puedo cancelar un instrumento firmado por todos los otorgantes. Apúntenlo porque si yo se los estoy diciendo, si ya lo hacen en la práctica, por lo menos yo ya sabía mi responsabilidad, que esto es bastante delicado. Si lo hacen, también hasta se están jugando sanciones y se están jugando que les certifiquen en materia penal. ¿De acuerdo? Repito, anoten, nunca puedo cancelar un instrumento firmado por todos los otorgantes. Nunca, nunca. Hay unas excepciones que plantea la maestra Guevara que todavía se las pasan en el archivo, pero no creo yo que lleguemos a esos extremos para todavía estar invocando. Lo mejor que la regla sea en mi pensamiento, nunca puedo cancelar un instrumento que haya sido firmado por todos los otorgantes. ¿Preguntas, Christopher? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Al final podemos concluir que el punto de no retorno es la firma. Por ejemplo, ya está la escritura impresa, pero aún no han firmado, todavía se puede cancelar. Por las etapas de la manifestación del consentimiento, les decía, primero pues son con palabras, son con gestos, pero cuando ya se materializa, se perfecciona la manifestación de voluntad, la firma, es por eso. ¿De acuerdo? Ana, Cristina, Janet. Disculpe, solo para ver si lo entendí bien. Entonces... No, esto tiene que ser, claro, con todo gusto. Es que esto, miren, si no lo entendemos o pensamos que lo entendemos y no lo hacemos bien en la práctica, nos vamos a meter problemas en serio. O sea, problemas que sí es de no tenerle miedo, pero sí respeto. Por eso estoy para servirles. Estimada estudiante.
Gracias, Vic. Entonces usted había dicho que no podemos cancelarlo una vez las partes ya hayan dejado su declaración, pero lo que sí podemos hacer es rescindir el contrato. Es otra escritura. Ah, ok. Es otra escritura. Pero cuidado, a la declaración de voluntad a través de todas las firmas, porque eso sería otro caso. ¿Y qué pasa si solo el vendedor firmó? ¿Será que ahí sí podemos cancelar? Pregunto. Edgar, creo que está todavía aquí conmigo. Sí, como en el caso anterior, entonces en este caso solo una de las partes no podría cancelar rescindir la escritura. Porque Cancelar o rescindir son conceptos diferentes. Cancelar es la escritura misma, rescindir es una escritura accesoria. Entonces, en ese caso, como usted nos indicó anteriormente, que si es alguna de las partes, pues por algún tipo de incumplimiento, pues se tendrá que acudir a otra vía. Pero en ese caso tendría que estar la manifestación de voluntad de ambos o de todas las partes para que la pueda cancelar, para que se pueda crear la nueva escritura accesoria. Pero por eso pregunto, ¿y qué pasa si solo el vendedor firmó y el comprador ya no quiere firmar? ¿Se podrá cancelar? No. Usted dice que no. ¿Alguien está de acuerdo o en desacuerdo con el notario Edgar? Marian Sagastume. Buenas tardes. Yo opino que mientras ambas partes no expresan su voluntad, sí se puede cancelar, porque aún no se ha como que concluido el negocio jurídico en sí. El contrato, el negocio jurídico hay declaraciones de voluntad, pero el contrato. Perdón, el contrato. Muy bien. Mi estimado Edgar, regresemos con Edgar. Sí. Mire, lo que sucede acá es que aquí sí se puede, porque no se ha materializado el contrato como tal. ¿Por qué? Porque solo comprador firmó, vendedor firmó, comprador no. Entonces el notario sí puede, por eso les decía, cuando se puede, no se debe cancelar cuando ya haya sido firmado por todos los otorgantes. Así, sí, es que yo le entendí mal la pregunta, licenciado. Yo había entendido que para hacer la siguiente escritura accesoria, para que si ambos tenían que estar de acuerdo o solo uno. Por eso fue que yo le dije que no, digamos, porque para la accesoria. No, está bien. Entonces, la pregunta es básicamente si solo una de las partes firmó la compraventa o el arrendamiento o la permuta, el contrato, como se llame, ¿se puede cancelar? Sí, porque no podemos obligar. Ahora bien, si ya nos vamos a notariado 5, vamos a ver que el notariado 5, aunque si yo tengo medios de prueba para que pueda estipularme que él ya manifestó su consentimiento, lo puedo demandar. Pero eso ya tal vez vamos a tratar de ver un poquito más. Les doy tips para notariado 5, ¿de acuerdo? Pero mientras vamos a partir de lo básico que estamos entendiendo. Y por favor, mis estimados estudiantes, cuidado, no me confundan los conceptos. Es diferente hablar de, por ejemplo, lo que es manifestación del consentimiento, contrato, declaración de voluntad, negocio jurídico. Por eso lo expliqué. Yo sé que ahorita lo están como que recordando y digiriendo. Puede hacer que nos lleve un poquito de tiempo, escritura accesoria, rescisión, pero tenemos que estar claros, ¿de acuerdo? Va. ¿Preguntas? Vamos a responder. Gracias, mi estimado. Y aclaro, todas las acotaciones que yo les realizo a los estudiantes es con todo el respeto debido. No se trata aquí de cuánto sé yo. Realmente no es mi intención y decirle al estudiante no saben. O sea, aquí están para aprender ustedes y yo para tratar de enseñar lo poquito, mucho que sé. Mientras Dios me dé la oportunidad y me regale la vida para poder hacer que sea, va a ser mucha, así lo creo yo, pues que me den la oportunidad de poder transmitir esa experiencia, ese conocimiento, sea poco o sea mucho para alguno. Nunca trato yo de manifestar y decirles, miren, el estudiante no sabe, yo sí sé, no, porque yo también empecé realmente con muchas dudas, con muchas inquietudes. Entonces, nunca se sientan cohibidos en cuanto a decir no participo porque me puedo equivocar. Al contrario, es para que se nos queda mejor. Yo soy maestro, soy profesor, y vimos que hay metodologías y pirámides de aprendizaje. Tal vez oyendo se me queda, pero también oyendo y hablando es mejor. Cuando yo replico e interactúo, va a haber una mejor aprehensión del conocimiento. Entonces, los que participan van a tener ventaja.
Gracias, mi estimado Edgar. Y le hablo a Edgar, pero le hablo a todos, ¿de acuerdo? Preguntas. Evelyn Elizabeth. Buenas noches, licenciado. Una consulta. ¿Esa es la única razón por la cual se puede cancelar un instrumento público o existen otras? Existen diversas formas, porque ya no llegaron a la oficina, pasado en algunas ocasiones, ya no llegaron, no sé qué pasó, hubo tráfico, pero la escritura no la puedo dejar abierta para el otro día, no es lo correcto, algunos lo hacen, pero no lo debido. Es que fíjese que el vendedor iba a venir de Jalapa y dice que hay un accidente. También puede ser por error en impresión, a mí me ha pasado. Vengo yo y imprimo lo que no es, a veces, miren que eso de las pantallas en la computadora, a veces cuando uno se da cuenta de algo que no era o imprime otra escritura, a veces hay que tener cuidado. Cuando imprimimos protocolo, mejor cerrar todas las ventanas, porque a veces en una distracción imprimimos algo que no es o de otra escritura o algo que nada que ver o anverso en reverso. Entonces, podemos por error en impresión, porque no llegan los comparecientes, porque no tienen conveniencia los comparecientes, porque alguna situación no está bien redactada, porque realmente eso no es lo que querían las partes. Dicen, mire, licenciado, lo que usted puso ahí no es así. Yo quiero que, aparte de eso, me quiero que yo vea, por ejemplo, una compraventa con reserva de usufructo vitalicio y las partes quieren que la parte vendedora se reserve el usufructo. Entonces, hay varias cuestiones, pero les doy algunas, ¿de acuerdo? Ok, perfecto, gracias. Para servirle. Armando Román. Buenas tardes. Buenas tardes, mi hermano. Sí, mi consulta es que en este caso la escritura tiene que seguir todo el proceso registral. No necesariamente, porque si la voy a rescindir, ¿para qué de repente la voy a inscribir? Por ejemplo, si estoy hablando de una rescisión, una aclaración, ampliación. Ahora, sí puede ser que se haya inscrito y también tendría que inscribir la rescisión. Entonces, depende si hay que inscribir la matriz, la accesoria también tiene el mismo procedimiento. O sea que la accesoria tampoco, la que se rescinde, no sigue el proceso, tampoco entonces no se tendría que registrar. Es que si no se ha inscrito en la matriz, ¿para qué no voy a poder inscribir la accesoria? ¿De acuerdo? Sí, tiene razón. Ahora bien, hay cuestiones de ampliación, pues esto es un poquito notariado 5, solo se los voy a dejar, no quiero confundir, pero hay escrituras accesorias que de repente no se inscriben a cuestiones muy básicas que no generan razón registral. Por ejemplo, que el notario se confundió que tuvo a la fe era una certificación y de repente él dijo que era un testimonio. Son cuestiones que a veces no son susceptibles de inscripción. Pero es más de notariado 5, entonces no los quiero confundir. Poco a poco la experiencia les va a ir ayudando y tal vez ya más adelante yo les voy compartiendo más, pero ahorita me interesa lo básico. Gracias. Bien. Axel Estuardo. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Perdone, a mí me surgía una duda también respecto del mismo punto que tocaba el compañero anteriormente, que por no cumplir, digamos, todo el proceso registral, una escritura que haya sido cancelada en este caso, por eso precisamente no se le puede brindar una copia del testimonio, digamos, a las partes. Esto lo pregunto porque, pues, habrán algunas personas que son demasiado desconfiadas, digamos, en virtud de que, pues, obviamente no tienen los mismos conocimientos que un notario, y pues quisieran estar completamente seguros de que obviamente el negocio jurídico no nació a la digamos, y que en este caso pues necesitan tener algún documento de respaldo como para poder estar completamente seguros de que pues no va a tener ningún tipo de consecuencia ulterior, digamos. Entonces me surgía la duda nada más ahí, digamos, por la parte que menciona el inciso B del artículo 37, donde menciona que no se podrá extender copia del testimonio de las escrituras canceladas, licenciado. Gracias. Muy bien, no se me vaya, Axel. Vamos a interactuar un poquito para entender y dar respuesta. Hay que tener cuidado porque en el primer caso estamos hablando de escrituras accesorias y principales que sí nacen en la jurídica. Ahora bien, si yo cancelé una escritura y la parte me dice, mire, licenciado, deme una copia, usted bien dijo, no podemos expedir copias. De ninguna manera. Existe la prohibición. Ni aunque me lo pida el juzgado, no puedo expedir. Él puede constatar que está cancelada, sí, pero no puedo expedir copias de escrituras canceladas. Es una regla que no se puede quebrantar.
¿De acuerdo? Sí, Ahí sí, estamos. sí. Muy Gracias. bien. Cristina, no sé si es la otra pregunta, no hay problema, pero... Sí, disculpe, esa otra pregunta. Usted Cuénteme. había indicado que usted no podría, digamos, un notario no puede dejar la escritura abierta. Ahí lo único que usted tendría que hacer entonces es cancelarla y ya se queda dentro del protocolo. Sí, pues si mañana vienen los interesados, sería otro correlativo, la 7, la 8, la 9, la que O toque. sea que, disculpe, o sea que esa escritura ya no me sirve para mañana porque definitivamente coloqué la fecha de hoy. Así es. Ah, ok. Y para cancelarla, solo usted, ¿cómo la cancela? Disculpe. Yo le pregunto, ¿cómo lo haría usted? ¿O cómo lo vio? Es una charla. No estoy... Solo cómo lo piensa que lo haría usted. Si no estoy mal, se coloca anulado. No, No. no hay una forma como tal, quiero aclarar. Ok. Pero no se me vaya, vamos a ver acá. En lo personal, algunos estudiantes he visto que ponen como un recibo anulado, un cheque o le ponen una X. Yo considero que no es la ley no estipula una forma de cancelar, o sea, no hay como que ya mire la forma de cancelar el artículo número tal, no existe. Lo que sí les aconsejo, como es un protocolo y es un registro, que sea a través de una razón. Bastaría simplemente a veces con la palabra cancelada, bastaría, pero en alguna manera yo pienso que podemos poner, por ejemplo, razón 2 puntos. Se hace constar que por errores en impresión se cancela el presente instrumento. Y tampoco no existe ya no pongan la palabra ante mí, ni por mí ante mí, porque no está siendo autorizada, sino que pueden simplemente agregar la firma y el sello. Simplemente la firma, porque tampoco el sello es obligatorio. Y ahí ya no se registra en ningún lado, ¿verdad? Porque como se canceló. Sí, tiene la prohibición de poder expedir testimonios y por tanto no se puede ni dar testimonio. Simplemente una obligación es remitir el aviso de escritura cancelada. ¿A dónde se remite, disculpe? Al archivo general. De protocolos. ¿Y dónde queda el archivo, Ana Cristina? Ay, no me recuerdo. Lo dijo el semestre pasado, pero se me olvidó. En el edificio Jade de la Sí, zona 9. sí. Enfrente del IX. ¿Qué IX es el de enfermedades, no? Sí, ¿verdad? Sí, emergencias. Muy bien. Enfrente del IX y está casi enfrente también de pediatría, de infantil, de especialidades. Ahí es el edificio. Solo para entenderle, entonces cuando se cancela solo se remite un aviso al archivo general y ahí queda, ¿verdad? Señora directora del Archivo General de Protocolos, en cumplimiento del artículo 37, literal B del Código Notariado, a usted aviso que con fecha 26 de febrero del año de julio, perdón, del 2023, cancelé la escritura número 7. Simplemente, ¿verdad? Consta, por ejemplo, el día de hoy sería el municipio de Misco, el departamento de Guatemala, el 26 de julio del año 2023, firma y sello, y le ponen su número de clave. Ah, ok. Gracias, Lick. Muy bien. Evelyn, Janet le estaba confundiendo, ese era Evelyn. Gracias, Lick. Solo una consulta. Con lo que usted mencionaba sobre los accesorios o complementarias, cuando se hace la escritura matriz, yo sé, está súper grande esto, o sea, no se puede como adicionar un motorate, no, porque eso lo tuvimos que haber visto en la primera parte, por decirlo así. Pero aparte de lo que usted mencionaba, que iba una almohadilla, aparte de la calculadora, ¿hay algo más que se pueda como manejar, por ejemplo, como precio o algo así? Estructuralmente no hay limitantes, podemos modificar. Por ejemplo, si es una compraventa de un inmueble, es que no eran 100 metros cuadrados, eran 120. Lo que pasa es que no al frente no eran 9 metros cuadrados, eran 9 metros lineales, eran 10. Entonces podemos modificar varias cuestiones si nos dan primitivos. Muy bien. Muy bien. Oscar Iván Borrayo. Buenas noches, licenciado, mucho gusto. El gusto es mío. Gracias, muy amable, licenciado. Tengo una consulta. ¿Qué pasa cuando una escritura ya fue autorizada y por error de impresión se imprimió otra encima de esa? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Me imagino que eso incurre en una multa. No. Multa si no lo arregla, o sea, si no lo enmienda. Oscar,
Fíjese que esto hay que tener mucho cuidado porque la impresora es un aparato bastante complejo. Dicen que las impresoras traen incorporadas un sensor que detectan el miedo, que detectan la premura en tiempo y que detectan muchas veces el que estemos nerviosos. Entonces, y lo traen bien afinado. No sé por qué siempre cuando uno está en estas circunstancias, algo falla. Pero ha pasado de donde uno de repente, por poner el anverso, pone el reverso de otro instrumento. Lo que corresponde acá, porque es otra escritura autorizada, entiendo el caso. Oscar. Correcto, licenciado. Si ya está, ya es el primer testimonio. Lo que estamos haciendo a través de poner esa impresión es deteriorar el instrumento, esa escritura ya que nació la vida jurídica, lo que impedirá a futuro que de cierta manera pueda ser expedido otro testimonio. ¿De acuerdo? Eso repercute. Entonces, ¿qué nos tocaría hacer? Bueno, vamos a cancelar esa escritura que imprimimos encima. Claro, hay que cancelarla porque no tiene un orden ni un sentido en el protocolo, pero puede ser que ocupó el anverso y el reverso y hay una situación que hay que cancelar, que tampoco la podemos dejar así. Pero ¿qué pasa con la otra, que es donde imprimimos encima? Porque ahí se están juntando dos, una ya autorizada y una no autorizada. La ya autorizada lo que correspondería es hacer una reposición de protocolo. Y reponerlo, ¿por qué? Porque ya la escritura quedó de cierta manera que no puede ser utilizada para expedir un testimonio, ya está deteriorada, que no permite que pueda expedir un testimonio, va a ser ilegible o incomprensible. ¿De acuerdo, Oscar? ¿Me doy a entender? Y ahí sí, licenciado, total, muchas gracias. Pasó un caso emblemático, Oscar, fíjese y le comento, resulta que hay escrituras que el juez firma en rebeldía. Por ejemplo, en juicios ejecutivos, cuando no llega a la parte demandada a firmar porque ha perdido el inmueble, el juez puede venir y firmar en rebeldía. Y uno le pasa la escritura al juez, no necesariamente uno está enfrente. Pues ahí se rompe un poco el principio de inmediación, pero básicamente uno le pasa la escritura al juez y resulta ese caso emblemático que el juez firmó donde no era. O sea, hay jueces, no sé si será todos los jueces, pero la mayoría de jueces como que les gusta hacer su firma en grande. Lo que he visto la mayoría, tal vez pueda fallar, pero la mayoría les gusta firmar en grande y estampan pues su sello de jueces. Y él lo estampó en otra escritura que no era. El anverso estaba de otro instrumento y él lo puso ahí donde no era. Pregunto, al haber estampado en su firma en donde no era, ¿qué tendríamos que hacer con esa escritura? Le preguntó Oscar. Si solo me imagino que habla de algún tipo de cesión de derechos o alguna adjudicación judicial. Le pongo el caso. Resulta que se le presenta al juez una primera hoja, pero en el anverso es la cola o es el final o el cierre de otra escritura. En el reverso empezaba la escritura que él tenía que firmar. Pero él viene, como hay veces los jueces están con premura de tiempo, y él firma en esta de otra escritura que ya está firmada, que está autorizada. No donde él tenía que firmar. No sé si me va a entender. Sí, claro, licenciado. Se me ocurre una reposición de escritura. Tendríamos que reponer porque al momento de expedir otro testimonio de esa escritura, sería ilegible, porque no ilegible, sino que no vendría a ser la esencia de lo que fue autorizado. ¿De acuerdo? Entendido, licenciado. Muchas gracias. Muy bien. Vamos con obligaciones posteriores de una escritura cancelada. Ojo, señores notarios, porque probablemente para este primer parcial, hoy ustedes van a aprender a redactar su primera escritura. Oscar, y se los digo, pregunto Oscar, y se lo estoy diciendo de antemano, les va a venir para el examen parcial una escritura cancelada, ¿de acuerdo? No es mayor complejidad, no tiene mayor dificultad, puede ser que alguien redacte una parte y pues para efectos didácticos lo cancelemos, no es necesario redactar todo. Ahora bien, ya para efectos prácticos del ejercicio profesional, en la revisión de protocolos sí nos verifican que la escritura cancelada de cierta manera
pues no solo sea un espacio por ocupar un espacio, para poder inutilizar espacios, no, sino que tenga sentido de por qué se canceló. Pero para efectos didácticos, pues yo para el parcial, aunque me redacten unos 4 líneas o 5 líneas y la cancelemos, no hay ningún inconveniente, pero me interesa que tengan básicos los principios de cómo cancelar y por qué procede cancelar. Ayúdenme con la lectura, Oscar, con lo que tenemos en pantalla. Obligaciones de las escrituras accesorias. Con gusto, licenciado. Escrituras accesorias, obligaciones posteriores. Razonar al margen de la escritura matriz. Razonar los títulos. Pausa. Y vamos analizando. Esas son escrituras accesorias. Y pregunto, Oscar, ¿será que yo puedo ampliar? Ahorita estamos viendo todo el fundamento. ¿Será que yo puedo ampliar una escritura de otro notario? ¿O solo puedo ampliar lo que yo autoricé? Yo considero que solo nuestras escrituras, licenciado. Oscar considera. ¿Qué piensa Anthony, Emanuel? Buenas tardes, licenciado, compañeros. Yo considero, Lee, que únicamente el notario autorizante, porque la escritura matriz permanece bajo la custodia del notario autorizante, pues. Muy bien, ¿alguien más? Edgar Adolfo. Sí, siempre en el artículo 37 del decreto número 314, Código de Notariado, al final establece que estas adiciones, aclaraciones, modificaciones son con relación a los instrumentos que hubiera autorizado. Entonces, ¿qué considera? ¿Podemos o no podemos? Solamente que fuera por una orden judicial o en algún caso en que el notario ya hubiera fallecido el otro notario, por algún tipo de excepción, tal vez en ese caso sí. Muy bien, explico. Fíjense que sí puede. Lo único es que el notario no va a tener la escritura matriz a su vista, sino que lo que va a tener es el testimonio. Y la obligación posterior siempre va a ser remitir aviso de escritura de ampliación del notario con el cual estamos ampliando, para que allá en el archivo, en el testimonio, sea anotado la ampliación y tomen nota. Entonces, sí podemos hacerlo siempre que estén los otorgantes primitivos. Repito, que estén todos los otorgantes primitivos. No hay ningún inconveniente, ¿de acuerdo? Sí, repito, ahora bien, la diferencia es que si es dentro de mi protocolo, del protocolo a mi cargo, pues sí yo lo voy a razonar y pues voy a llevar mejor el orden. Pero si yo lo he hecho, lo han operado, me han inscritos estas cuestiones. De hecho, tengo un casito donde en estos días tengo que hacer otra, pero sí se puede. Al principio uno duda, ¿será que se puede? ¿Será? Sí, lo operan. No hay ningún inconveniente. Sabdi, Sofía. Buenas noches, licenciado. Una consulta. Imaginemos que usted sale del país y entonces me dejó como depositaria de su protocolo y es necesario razonar la escritura matriz de una escritura que está dentro de su protocolo. Ya que yo estoy en posesión de su protocolo, sí podría hacerlo. Pero ¿por qué vamos a ver el caso concreto, pero ¿por qué lo voy a razonar? ¿En qué caso? ¿Por qué lo razonaría? ¿Eso qué quiere decir? Que el notario depositario no puede autorizar otra escritura. Solo puede expedir testimonios, pero él no puede venir y razonar, no puede autorizar nuevos instrumentos en el protocolo. No, él solo es depositario para expedir testimonios. Entonces, para poder hacer una razón es porque tiene que otorgarse una escritura accesoria. No veo mucho el caso práctico que pueda darse, ¿de acuerdo? O no sé si de alguna otra forma lo quisiera replantear para que le pueda solventar. Pues, bueno, no sé si puede suceder, pero se me ocurre el caso que digamos que usted realizó una compraventa. ¿Yo notario autorizante o como comprador o vendedor? Como notario autorizante. Ajá. Y luego sus clientes pues me buscan a mí para rescindir esa compraventa. Ajá. Como Entonces, notaria. Como notaria.
Entonces, entiendo que esa rescisión tiene que razonarse en la escritura matriz de compraventa. Pero como no es su protocolo a cargo, solamente usted va a cumplir con la obligación de remitir el aviso al archivo de protocolos. Ahora bien, si es usted la notario o notario, su conocido, le puede decir, mira, fíjate que autorizó una escritura accesoria, te mando testimonio, si gustas lo razonas en tu protocolo. Pero ya en el archivo ya tomaron nota, porque su única obligación es que enviar el aviso. Y el archivo debe tomar nota. Ya le entendí, licenciado, gracias. Muy bien. Bueno. Sigamos con la lectura. ¿Quién me estaba ayudando con la lectura de pantalla? ¿Quién era? Oscar. Oscar, ¿estará Oscar? La segunda, licenciado. Así es. Con gusto. Razonar los títulos que tengo a la vista que surtan modificación. Muy bien, testimonios, cualquier otro documento. ¿Qué más? Remitir un aviso de escritura accesoria. Testimonio especial dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento. Muy bien. Y testimonio a la parte interesada con duplicado. Muy bien. Hay un archivo que no piden duplicado. ¿Cuál es el archivo en donde no piden duplicado? Testimonio especial. No, testimonio especial es cajonero para todo, pero hay todos los archivos como el registro de la propiedad, el registro de personas jurídicas, el registro mercantil, piden duplicado, pero hay un registro en el cual no piden duplicado. Es una pregunta práctica de notariado 5. ¿Quién sabe? ¿De las personas? No, en el registro de personas jurídicas sí piden. En el Carlos Alberto, muy bien, en el archivo, en el registro electrónico de poderes, así es, en el registro electrónico de poderes. Muy bien. Acá tenemos un ejemplo de cómo razonar al margen del protocolo de la escritura accesoria. El presente instrumento fue ampliado, acá puede ser rescindido, modificado, por medio de escritura número 5, que autoricé el 5 de agosto del año 2023. En el municipio de Misco, el departamento de Guatemala, el 5 de agosto. Acá algunos, yo en lo personal agrego mi firma y save, pero si ustedes se dan cuenta no hay una situación que lo estipule la ley. Lo podemos hacer en cualquier parte de la hoja de protocolo, lo podemos hacer acá al margen o acá abajo, donde tengamos espacio, ¿de acuerdo? No hay ningún inconveniente. Ahí podemos hacer la anotación de la ampliación. Acá tenemos un ejemplo de aviso de escritura de ampliación. ¿Algún estudiante que me quiera ayudar con la lectura para que podamos ir participando y que vamos? Todo esto ya es parte del contenido, que vayamos aprendiendo. Sí. Muy bien. ¿Levantó la mano Pablo? Sí, Enrique. Bueno, aviso de ampliación, modificación, rectificación o aclaración. Señora directora del Archivo General de Protocolos, en cumplimiento del artículo 81, numeral 9 del Código de Notariado, aviso que conforme escritura pública número 55 de fecha 26 de julio del 2023, autorizada por el en su escrito notario, se amplió, modificó, rectificó o aclaró la escritura pública número 35 de fecha 26 de mayo del 2023, autorizada por el notario José Javier Castillo o por el infrascrito notario. Lugar, 26 de julio del año 2023, firma y sello del notario. Muy bien, me preguntan acá, licenciado, acá creo que me hace la pregunta Ana Cristina, ¿cuál es la clave? La clave es un correlativo que se nos da cuando ustedes se juramenten en la Corte Suprema de Justicia en el archivo de protocolos. Es una clave de registro. Y esta se compone de la letra de su apellido. No sé si estará acá Ana Cristina. Sería entonces, por ejemplo, su clave va a ser la letra B, guión, con el correlativo que le corresponda. Puede ser que vayan por 2.000, 2.500, no sé cuántos notarios tengan con la letra B su apellido, pero básicamente se extrae de la primera letra de su apellido
con el correlativo que les corresponda. Esa es su clave, pero eso se las asigna el archivo de protocolos cuando ustedes sean integrados al sistema del registro electrónico de notarios. Muy bien. Licenciado, perdón. Oh, cuidado que tiene delay. Tal vez. Sí, perdón, es que tenía dos dispositivos que Así es. a la señal. Lick, perdone, no sé si he comprendido muy bien. Cuando dice escritura matriz es la original, ¿verdad? No, no, todas son originales. La matriz es la que... Eso sí, me equivoqué. Matriz original. Accesoria sería, por ejemplo, lo que usted dijo si queremos rescindir un contrato, pero sería en ese caso una copia y la razón a un lado. No confundamos el término, por eso les decía, tanto la matriz como la accesoria siempre son escrituras originales, no hay escrituras de copias, no, si no serían testimonios, ambas son originales. La diferencia básicamente es que de cierta manera la escritura matriz es la que nace en la vida jurídica por sí sola, es la que es el origen de los contratos, y las accesorias van a complementar una matriz. No puede haber una accesoria si no hay una matriz, pero ambas van a ser originales. En este caso. Ampliar, modificar, rescindir alguna escritura matriz, pero ambas son originales. No hay escrituras originales y escrituras copias, no. Lo que llamamos copias, nosotros le llamamos testimonios, copias fieles, pero es otro concepto. Ya. Entonces, para esta accesoria, en este caso, si se va a rescindir el contrato, entonces tiene que estar en una escritura nueva, sin razón, solo más que todo explicar, ¿verdad? Así es. Y ahora, para la cancelación, esa sí tiene que, estaba leyendo que decía en su diapositiva que ocupa un espacio y un lugar dentro del protocolo. También es una hoja aparte, pero la razón es donde no la comprendo. Entonces, ¿dónde va la razón? Porque al margen. Está a un lado. Sí, pero ¿en qué casos, Lick? Perdone, que eso no he comprendido entonces. En todas las escrituras, por ejemplo, aquí quiero comentar, en todas las escrituras que se amplíen, modifican o rescindan, que yo autoricé la escritura matriz y que yo como notario autoricé la escritura accesoria, pues ahí yo tengo que razonar, tengo la obligación de razonar al margen del protocolo a mi cargo. Eso sería en la matriz y aparte entonces sería la accesoria y... Pero la accesoria no se razona. No, aparte. Pero en este caso si fuera, digamos, lo de si se va a rescindir el contrato, digamos, es un contrato, se rescinde a la matriz, yo le hago la razón y luego lo de la escritura nueva con la ¿qué? ¿Cómo se dice, Lick? Rescisión, sí, no estoy, no sé. Sí, ¿verdad? A eso me refiero, la razón en la matriz y la accesoria, pues aparte, una hoja aparte, dentro del protocolo, ¿sí? Así es, se ocupa un número de instrumento, por ejemplo, si la matriz fue la 20, la accesoria sería de repente la 45, la 50, o si no cartulamos mucho, de repente la matriz es la 1 y la accesoria va a ser la 2. Por eso ocupa un lugar, significa un número de instrumento. Y un espacio, también vamos a entender una fecha en donde está siendo autorizada. Gracias, Lick. Muy bien. Catherine Alexandra. Lick, disculpe, una consulta. Esa razón solo se hace si yo estoy ampliando una escritura de mi protocolo, ¿verdad? De lo contrario, solo se da el aviso. Así es. Bueno. Solo era para confirmar. Gracias. Muy bien. Siguiente tema. Vamos a ver formalidades. ¿Qué son las formalidades? Pues son los requisitos de forma que deben de observar. Y quiero hacer la diferencia. Cuando nosotros empezamos a ver este tema de notariado, vamos a encontrar que hay distintas formalidades. Tenemos no confundir. Es diferente. Las formalidades, por ejemplo, del protocolo, las formalidades de la escritura pública, que es los que vamos a estudiar, las formalidades del negocio jurídico, las formalidades del acto o contrato y las formalidades para inscribir en un registro. Es diferente. Cada una tiene fases y funciones distintas. En este momento nosotros, por ejemplo, las formalidades o requisitos que tiene que cumplir el negocio jurídico, ya vimos, capacidad legal, objeto lícito, consentimiento que no adolezca de vicio.
Entonces, acá encontramos, de cierta manera, formalidades del negocio jurídico. En este momento, nosotros vamos a ver formalidades de la escritura pública, que estas se encuentran tipificadas en el artículo 29 y se clasifican de la siguiente manera. Tenemos formalidades generales porque estas aplican para todos, o sea, algo general. Tenemos las esenciales, las no esenciales y las especiales. ¿En dónde encuentro las generales? Pregunto. ¿En dónde encuentro las formalidades generales de la escritura pública? ¿Quién me puede indicar? Muy bien, Arístides. En el artículo 29, así es. Son todas las que enumera el artículo 29, son formalidades generales que aplica a todas las escrituras públicas, a todas. Tenemos las esenciales. ¿Cuáles serían las esenciales? ¿Quién me puede ayudar? José Estuardo. Creo que aquí me tapó, no sé si es... Sí, Estuardo. Sí, buenas noches, licenciado. Considero que son las del artículo 31. Leámoslo entonces, por favor. Son formalidades esenciales de los instrumentos públicos. 1, el lugar y fecha del otorgamiento. 2, el nombre y apellido o apellidos de los otorgantes. 3, razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal suficiente de quien comparezca en nombre de otro. 4, la intervención de intérprete cuando el otorgante ignore el español. 5, la relación del acto o contrato con sus modalidades. Y 6, las firmas de los que intervienen en el acto o contrato o la impresión digital en su caso. Muy bien. Y tenemos los no esenciales. ¿Cuáles serían los no esenciales entonces? Los del artículo 29. ¿A todos? Exactamente, no sé si todos, pero considero que los del artículo 29. Muy bien, vamos con Arístides. Licenciado, yo recuerdo, ¿verdad?, que en notariado, pues, el primer notariado o el segundo, no recuerdo muy bien, el ejercicio era comparar cuáles se repetían en el artículo 31, en el 29. Entonces, lo que se excluyeran, ¿verdad?, que eran los no esenciales directamente. En este caso, los no esenciales, pues, podría ser la edad, el estado civil, la nacionalidad. Muy bien, pausa. Vamos bien, Arístides, no se me vaya. Vale. Como explica el maestro, ¿quién le dio notariado a usted? Me imagino que fue... Quirós. Maestro Quirós, Jorge Mario Álvarez Quirós. Como explica el maestro Jorge Mario Álvarez Quirós, tenemos que hacer un procedimiento comparativo excluyente, en donde yo veo las formalidades que enumera el artículo 31, y le resto o las excluyo al artículo 29. Las que me quedan, quitándolas del artículo 31, a esas le llamamos formalidades no esenciales. Entonces, hagamos este ejercicio o recordemos esta dinámica, dependiendo quién les dio notariado, pero el maestro Jorge Mario Álvarez Quirós, pues, efectivamente también lo explica de esta manera, y les pido que lo hagamos, ¿de acuerdo? Bueno. Y nos queda por último las formalidades especiales, ya quedan solo unos minutos. ¿Cuáles serían? ¿Le escuchamos? Miriam, ¿tiene su micrófono abierto? ¿Sería el artículo 30 del Código de Notariado? ¿Las formalidades especiales, pregunto? Sí. No, esas son esenciales. El artículo 30 es el sanamiento, pero hay otras que son esenciales. ¿Quién más? Buenas noches, Lic. Algunas entre las especiales para ya algunas, para unas escrituras especiales, como en los testamentos, tiene formalidades especiales que están reguladas en el artículo 42 del Código de Notariado, decreto número 314. Leamos el artículo 42. Artículo 42. La escritura pública de testamento, además de las formalidades generales. Pausa. Miren lo encriptado. Miren, el código hay que estudiarlo muy detalladamente, pero además de las formalidades generales, ¿cuáles son? Pues el artículo 29. O sea,
Entiéndase, entre líneas, la escritura pública de testamento, además de las formalidades del artículo 29, contendrá ¿qué? Sigamos. Contendrá las especiales siguientes. Especiales. ¿Por qué? Porque no es que vamos a dejar por un lado o omitir las del artículo 29. No, a la del artículo 29 va a ser nuestro pilar como generales para cualquier instrumento o escritura pública, pero sobre estas para ciertos actos o contratos vamos a tener formalidades especiales. También podemos hacer mención que una sociedad, por ejemplo, anónima, va a tener formalidades especiales, artículo 47. Leámoslo. Artículo 47. La escritura pública de constitución de sociedad anónima, además de los requisitos determinados en el artículo anterior, deberá contener las siguientes. Muy bien, esas son formalidades especiales. Entonces vamos a entender cada una de estas. Para concluir, entonces, vamos a quedarnos acá y en la siguiente clase vamos a empezar a redactar. Ya me apremia. Les recuerdo, nos estamos dando cita los días lunes a primer horario y día miércoles. Ánimo, mis estimados estudiantes, clase dada, clase estudiada. Yo espero este fin de semana les voy a cargar las 2 clases para que las repasen. Y por favor, no se confíen que de repente nos dicen que hay fecha para primer parcial y no debemos de confiarnos. Yo quiero que la mayoría de ustedes o todos puedan llegar a ganar, pero sé que es un desafío, tenemos que estudiar. Muy bien. Si hay dudas de la temática, con todo gusto, para no estorbar el periodo del otro docente, las contesto. Si fuera alguna emergencia, me dice. No le... Feliz noche, licenciado. Feliz noche.